Yo creo que aquí estamos realmente buscando en la reforma, esa es la intención, esa es la filosofía, beneficiar el servicio, beneficiar al ciudadano, no perjudicar a nadie, no dirigirle la reforma a nadie, aunque no hay duda que precisamente porque la reforma va a favor de la competencia y en contra de prácticas monopólicas, habrá quien en un momento dado tengan que tomarse medidas o bien tener medidas de preponderancia para poder corregir ese punto. En este caso, la acción de América Móvil es una decisión por parte de ellos para salirse precisamente de ser un factor preponderante en el servicio. Bueno, este es un fragmento, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Este es un fragmento de lo que fue la conferencia de prensa del gobierno mexicano, en este caso en voz del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Pues es la respuesta y la reacción que tiene el gobierno mexicano ante el anuncio sorpresivo de América Móvil, propiedad de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, y que, bueno, pues anuncia la decisión de desincorporar parte de sus activos, precisamente para evitar la condición de preponderancia en la que se ha colocado al gigante de la telefonía en México a raíz precisamente de las reformas constitucionales, por un lado, y por otro lado, ahora las leyes secundarias que así lo determinan, al igual que lo hizo el órgano regulador de las telecomunicaciones en México, el IFT, que también lo declaró preponderante, así como lo hizo con Televisa en materia de radiodifusión, con la televisión abierta. Así que estamos frente a un anuncio pues que ha impactado enormemente, porque México, como hemos dicho en las últimas semanas y hemos analizado con especialistas, está atravesando por un momento en donde se están cambiando las reglas del juego en materia de competencia en radio, televisión, telecomunicaciones y todo lo que involucra precisamente esta reforma, y ahora ya sus leyes secundarias que fueron, por cierto, aprobadas el día de hoy en la mañana, después de 20 horas, no de debate, sino de posicionamientos de la oposición en México, en el Congreso mexicano. Estamos frente a un anuncio relevante, un evento relevante, diría el comunicado que envió América Móvil a la Bolsa Mexicana de Valores, que hoy, por cierto, tuvo un comportamiento en donde esta acción que domina el mercado bursátil en México se fue a las nubes, y bueno, pues es todo un tema que también se analiza. Esta información, bueno, pues desde luego nos conduce a presentar un análisis que tiene que ver precisamente con esto. Estamos con nuestro invitado en esta noche y bueno, Fernando, estamos frente a una cosa que insólita, ¿es la palabra? Pues, sí, sin duda insólita, como insólito ha sido el proceso tan tortuoso de diseño de la ley. Por supuesto, ningún proyecto legislativo es fácil de realizar, pero yo tengo la impresión, y lo dije en muchas ocasiones, me parecía que escogimos el camino más largo a la hora de elaborar una ley. Hay experiencias en este instante ya tan importantes en materia de éxitos y fracasos regulatorios y de diseño institucional de política de telecomunicaciones, que había de dónde escoger y de dónde tomar y poder diseñar algo interesante. La ley ha sido tortuosa, y cuando pensábamos, después de estos últimos momentos en el Senado y en la Cámara de Diputados, que todo estaba por terminar con una carrera, ¿no?, de autos donde al final se vuelve angustiante, pues sale un elemento que no estaba considerado en todo este escenario y que viene a transformar, creo que de manera positiva, incluso optimista, un escenario que se veía francamente crítico. Bueno, Jorge Fernando, estamos frente a un anuncio en donde da la impresión de que se van a acelerar procesos. Estamos, desde luego, con un anuncio que hace el gigante de la telefonía y las telecomunicaciones. Vender un pedazo de eso, vender el 20 o el 30% de este poder concentrado, se ha dicho que a un jugador poderoso, dicen los que van a vender. ¿Qué significaría que alguien compre pronto, relativamente pronto, ese pedazo del mercado? Mira, primero te quiero comentar que estamos viviendo uno de los momentos más vibrantes en el sector de telecomunicaciones a nivel global. Hace unos cuantos meses, Comcast compró Warner Cable en los Estados Unidos. En este instante, Sprint en los Estados Unidos está a punto de concretar una operación de compra de T-Mobile, lo cual va a llevar a que en Estados Unidos se queden 3 operadores
operadores móviles y 3 operadores de cable. En octubre del año pasado, el ministro Soria de Telecomunicaciones de Economía de España dijo: en Europa tenemos 200 operadores de telecomunicaciones y son demasiados. Los 200 operadores de telecomunicaciones en su conjunto generan una economía parecida a la de los Estados Unidos, allá con 4 operadores y nosotros con 200. Es innegable, es una realidad en este instante que los procesos de consolidación en el sector de las telecomunicaciones a nivel global se están dando. Al día siguiente de que comentó esto el ministro Soria, Telefónica de España consolidó su posición en Telecom de Italia, quedando como principal accionista, y hizo el proceso de compra de E+ en Alemania, y hace 15 días se autorizó la compra de Telefónica en España de Canal Plus. Esto te habla del momento tan complejo que están viviendo y tan apasionante, insisto, las telecomunicaciones, porque todo indica que las economías de escala globales son una realidad. Antes se pensaba que el fenómeno de competencia se daba bajo criterios de muchos oferentes que te daban un servicio con mejor calidad, pero sucede que ahora los insumos en este sector son globales. Por lo tanto, la ley en un principio a mí me parecía que iba en contra de los lineamientos de la globalidad. En Europa en este instante se están planteando que queden solamente 3 o 4 operadores de los 200 y se está desregulando todo para concentrar los mercados. Mi impresión era que México tendría que haber entrado rápidamente en una consolidación de grupos, los grupos independientes que ya están, como Nextel, Movistar, Axtel, y que empezaran a consolidarse. Sucede que la ley nos lleva a este otro escenario, y nos lleva a un escenario donde de repente uno de los 2 agentes económicos preponderantes decide ir en contra, digamos, de un poco de este principio global, se adhiere de manera muy razonable a la idea de desincorporar activos, y va a buscar concentrarse en un modelo de negocio que va a incentivar la banda ancha y en general los servicios de telecomunicaciones, denominado televisión everything, everywhere, es decir, televisión y datos en todas partes. Lo que estás planteando es que esa liquidez que obtendrá, esos recursos que obtenga de vender un pedazo de su concentración, estarán destinadas a desarrollar televisión de ese tipo. ¿No lo imaginas compitiendo, si es que le liberan su prohibición en este nuevo escenario para hacer televisión? ¿Lo imaginas adquiriendo 1 o 2 cadenas de televisión digital o no? ¿O solo desarrollando esta otra posibilidad de televisión? No, yo creo que el concepto de televisión everything, everywhere implica participar en todo tipo de plataformas audiovisuales. Por supuesto que hay muchas, una de ellas, por ejemplo, es IPTV. Ellos tienen una de las plataformas más importantes de infraestructura física, donde tú puedes presentar este tipo de desarrollo tecnológico. Ya tienen ahora un proyecto que es Claro Video, que es un sistema de un OTT, que son en este instante los modelos de negocio más exitosos, pero eventualmente podría migrar a otro tipo de oportunidades que se presenten y que el mercado lo permita. Yo creo que antes de avisorar para dónde va, primero hay que concretar el cierre de esta operación, que el IFT se lo autorice y que todo camine de acuerdo a la reforma de telecomunicaciones. Ya en su momento, ellos decidirán por dónde camina. Lo interesante es la entrada de un nuevo agente económico. Hoy en la mañana tú hiciste una serie de preguntas muy interesantes. Fuiste un agente cuestionador relevante en la mañana, preponderante, con Arturo Elías, y ellos indicaban que van a buscar a un operador que tenga experiencia y que tenga liquidez. Este va a ser un factor disruptivo, según lo que escuché en la plática contigo, porque no vendrá cualquier tipo de operador. Invitarán a un operador que tenga ganas de participar, de comprar, consolidar, de reinvertir y de rápidamente dar servicios convergentes. Sí, eso quedó clarísimo en esta conversación, de la cual retomaremos un fragmento después de la pausa, con un fragmento de lo que dijo en la radio mexicana, en Noticias MBS, Arturo Elías Ayub, precisamente como vicepresidente de Asuntos Estratégicos en Telmex. Y bueno, después de la pausa recuperamos un fragmento de él. Gracias por recordarlo, Jorge Fernando, y estamos en ello en un momento más. ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo es que deliberaron y toman una decisión de esta naturaleza? Bueno, hay un comité, Carmen, que le presenta al Consejo de Administración todas estas medidas. El Consejo de Administración las aprueba y sale
este comunicado. Un poco el sentido es justo lo que tú dices, ¿no? Poder desincorporar ciertos activos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que en el momento que tienes menos del 50% del mercado, dejas de ser preponderante. Como tú bien sabes y lo has dicho todos estos últimos días en tu programa, el ser preponderante hace que tengas unas reglas asimétricas a todos los demás operadores, y justo la idea es esa, ¿no? Vender ciertos activos, bajar del 50% del mercado y dejar de ser preponderante para no tener estas reglas asimétricas. ¿En qué se traduce este párrafo donde ustedes dicen queremos estar en la convergencia? ¿En que quieren hacer televisión? En que queremos ofrecer a nuestros clientes el famoso triple play, los 3 servicios que son justamente voz, datos y video, o sea, televisión de paga, es correcto. Parte de lo que conversamos esta mañana con Arturo Elías Ayub, el director de Alianzas Estratégicas de Telmex. Jorge Fernando, bueno, pues estamos frente a este tema en donde vemos efectos, por ejemplo, que vale la pena que analices. La Bolsa Mexicana de Valores, por hablar de un elemento informativo, se despegó, digamos, la acción de América Móvil, creció 9.35% como una reacción inmediata del mercado al anuncio de la desincorporación, y paralelamente el otro preponderante bajó 0.91%. ¿Cómo se entiende este 9.35 para América Móvil y este menos 0.91 para Televisa? ¿Qué nos dicen los mercados? Por pronto el bursátil. Primero habría que ver que en el caso de América Móvil, cuando uno ve los estados financieros y el balance, realmente nunca hubo una razón de peso para la baja en su momento de las acciones. Siempre ha estado el plan de negocios y los objetivos logrados en su modelo de negocios. El efecto siempre fue psicológico y creo yo derivado de un ambiente crispado por el tema de la ley de telecomunicaciones. Esta es la mejor prueba de que siempre estuvo latente esa inquietud por parte de los inversionistas. Y recuperan la confianza en una decisión francamente visionaria desde la perspectiva de la oportunidad de negocios convergentes y de concentrar su negocio principal en la frontera de los negocios en telecomunicaciones, que es la convergencia. En el caso de las acciones de Televisa, vemos también un fenómeno que no solamente va a ser de Televisa, va a afectar al otro sector de operadores que hay en México. Es decir, todas las empresas medianas o pequeñas que esperaban por efectos regulatorios una transferencia de beneficios económicos que ya no van a recibir. Que ya no tendrán. Esto es muy delicado. Porque ya no habrá preponderante. Claro. En esa área. Claro. Y esto incluso en algunos casos iba a permitir perfilar mejor sus balances, ¿no? Como empresas, muchas de ellas cotizan en la bolsa. Entonces, ahora el efecto va a ser que ya no van a tener este beneficio inmediato. Por lo tanto, hay posibilidades, no lo sabemos, de que tengan una baja en la percepción de sus acciones o que su negocio no sea como lo estaban planeando a partir de la reforma. La reforma fue técnicamente muy bien cabildeada desde esa perspectiva para estimular a estos actores, incluso con medidas asimétricas, que debo de decir que siempre fue un asunto muy en debate. Las tarifas asimétricas ya no existen. La OCDE misma lo dijo en 2 documentos, uno en México y otro en Colombia, amén de otros analistas internacionales y reguladores europeos. Pero bueno, lo importante es que veo que viene un fenómeno complejo ahora para los operadores independientes. Muchos de ellos tienen pérdida de líneas, hemorragias de líneas casi en estado terminal. Otras les falta en la cadena de valor generar valor porque solamente se dedican al tema de la fibra óptica y no pueden dar operaciones móviles. Y esto va a implicar un muy rápido reacomodo, que creo que sería fundamental, sobre todo pensando en la posible entrada de un operador de tamaño internacional como el que parece podría venir a ser disruptivo en la economía de las telecomunicaciones en México. Jorge Fernando Negrete, está, como se sabe, recientemente aprobada hoy mismo las leyes secundarias de esta reforma constitucional. En lo que corresponde al actor preponderante de la telefonía y de esta área de las telecomunicaciones, pues toma esta decisión, cambia los escenarios dramáticamente y queda
la pregunta abierta sobre qué va a pasar con el otro agente preponderante en el otro territorio, en el otro sector de la radiodifusión. El IFT determinó que Televisa era preponderante en esta materia. Sin embargo, los críticos de la aprobación de las leyes secundarias han dicho que se favoreció a la televisora precisamente con un conjunto de medidas que le van a permitir beneficios que no obtuvo el otro agente preponderante. Más allá de lo que hizo Slim, ¿cómo va a jugar esto que se presenta como una especie de trato diferenciado a los dos gigantes a la hora de que cambian los ejes del juego con esta decisión? Mira, los efectos, como hay una parte que está en el territorio judicial, porque ellos, la televisora está recurriendo esto en tribunales. Sí, eso es importante. Judicializó así es. La decisión de la preponderancia. Es difícil prever un escenario, pero sí, lo que sí podemos prever es algo que me parece fundamental. Un tema que a mí siempre me preocupó enormemente es la autonomía del IFT. Y cuando digo autonomía es porque, aunque yo jamás estuve de acuerdo en que fuera un órgano constitucional autónomo, recordarás aquellas pláticas que teníamos en la media hace 3 años, cuando todavía vivía don Jorge Carpizo, que hablábamos de órgano autónomo constitucional o no. Uno de los problemas que existía era justamente la compatibilidad con funciones de política pública y confusiones con la administración pública, pero finalmente se decidió que fuera constitucional y se logró que fuera constitucional. Hay que ser congruentes con esto. Entonces no se vale que si la reforma constitucional lo hace autónomo constitucional, le quite funciones, como lo que era el artículo 131, por medio del cual se establecían tarifas asimétricas que operaban ipso iure al margen de las de la determinación que pudiera tomar o no el IFT. Y ahora, con esto, al ya no haber un agente económico preponderante, que por supuesto tendrá que ser determinado por el IFT, pues entonces estas facultades regresan nuevamente al IFT y podrá determinar tarifas de interconexión. Y además, otro punto más, el famoso artículo 9 transitorio, que le secuestraba al IFT las facultades para poder sancionar los procesos de consolidación. Recordemos que este es un sector que construye modelos de negocio a una velocidad vertiginosa. Cuando uno lee el documento de la OCDE de hace 2 años, Carmen, y ve ahora lo que está opinando la OCDE y dices, no es cierto. En el documento de Colombia, por ejemplo, y dado que tienes una audiencia en América Latina, me da mucha risa porque comienza diciendo el documento de la OCDE en Colombia. En Colombia no se ha consolidado el sector de la telefonía fija. Fíjate qué curioso. Está pidiendo y pide que no se opongan a los procesos de consolidación de la telefonía fija. Y dice que no debe haber tarifas asimétricas. ¿Cómo da vueltas la vida, el mismo órgano de la OCDE. Claro, de la OCDE. Opina diferente según el país. Claro, porque en 2 años el mundo cambió. Las telecomunicaciones, imagínate, por ejemplo, WhatsApp, que hace 4 años, 5 años empieza operaciones y de repente a principios de este año se venden $19,000 millones. Una empresa que tiene menos de 50 personas. 19,000 millones de dólares. Entonces, esto es el mundo de las telecomunicaciones. Por eso necesitas un órgano autónomo robusto que sea capaz de enfrentar todos los tamaños posibles y sobre todo analizar todos los modelos de negocios, donde su capacidad de análisis sea flexible y le permita ser él el agente detonador de la competencia efectiva por sectores, por mercados, en fin, determinando a los agentes con peso sustancial de mercado. Entonces, me da gusto porque esta determinación de América Móvil le obsequia o permite que lo que el Senado no le dio puede ejercerlo ahora el IFT, ¿no? El IFT. Bueno, déjame hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación sobre todo lo que está ocurriendo en México y este anuncio de América Móvil de desincorporarse. Vamos a ver en qué circunstancia, sí, siempre y cuando dice me quiten la predominancia, entre otras condiciones. Volvemos con más. Sí. Bueno, entramos, Jorge Fernando, en la parte final. Se nos acaba el programa. Bueno, de las muchas cosas que contiene esta reforma constitucional, con los claroscuros, desde luego que pueda tener una transformación de esta naturaleza. Y para cerrar el programa, ¿cuál es tu reflexión final del alcance de todo lo que está pasando? Los pros, los contras, las expectativas, los desafíos. Mira, me parece interesante lo que acaba de suceder en 2 sentidos. Comencé siendo muy pesimista y crítico profundo de cómo se estaba diseñando la ley, porque estaba dejando de lado para mí un concepto que es fundamental, que es la cobertura universal. Toda la gente que no está conectada, recordemos, Carmen, que México tiene una teledensidad de 87 dispositivos móviles por cada 100 habitantes.
Países como Brasil tienen 130 dispositivos móviles por cada 100 habitantes, Chile 145 dispositivos móviles por cada 100 habitantes, Colombia 110 dispositivos móviles por cada 100 habitantes, España 120 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. México está muy lejos de llegar a estos niveles de penetración, y esto quiere decir que el mercado se ha concentrado y la misma reforma estaba dirigida a trabajar y hacer competir a las empresas en los mercados rentables, no trabajar en un concepto fundamental que es el de la cobertura universal. La palabra servicio público, para variar, otro tema que discutimos enorme cantidad de veces en AMEDI, el día que se puso en la Constitución fui muy feliz porque olvidamos aquella palabra de que la radiodifusión era un servicio de interés público. Ahora es un servicio público y el concepto es distinto. Sin embargo, no viene la ley. Y entonces comienza la ley mencionando, no viene la definición. Y es muy importante porque la arquitectura jurídica social de un servicio viene cuando lo defines, más cuando es un servicio público de la naturaleza de los servicios públicos de telecomunicaciones. Entonces, esto se le olvidó a todo mundo y nos orientó, o se le olvidó, así es, alguien lo olvidó a propósito, y nos metió a una batalla directa por el tema de la competencia en mercados de alta rentabilidad, que es lo que todas las empresas estaban buscando. Vamos a quitarle a esta empresa, nos quedamos con esto, que haya beneficios directos, y es el hecho de que hayamos llegado ya rápido a la decisión que estamos platicando el día de hoy, permite rápidamente pasar a lo que sigue. Si esto se resuelve razonablemente rápido, el punto siguiente será las 60 millones de conexiones que necesita México para parecernos a Chile, según la Estrategia Digital Nacional. Pues ahí está, todo esto que está siendo parte de lo que ocurre en México, este trepidante momento que se está viviendo de cambios de esta naturaleza, donde vemos como, decíamos desde el principio, en este caso, este actor preponderante de América Móvil, es decir, Telmex, Telcel, Carlos Slim, como este personaje de alcance internacional y archimillonario, como sabemos, bueno, pues anuncia que su consejo de administración decidió desincorporar y vender ciertos activos en favor de algún nuevo operador independiente de América Móvil, fuerte, dice, con experiencia en el sector de las telecomunicaciones y con alta capacidad económica y técnica, que sea una verdadera opción para participar en este sector intensivo en capital para superar el obstáculo de la insuficiente inversión de nuestros competidores en México. Así que esa es la definición que en este párrafo hace precisamente de lo que decidió su consejo de administración. Está ahí apuntando a que quieren venderle a un operador fuerte, independiente, y suena que lo quieren de fuera. Pero bueno, veremos qué pasa. Así es. Jorge Fernando Negrete, gracias por estar aquí para conversarlo y estaremos en comunicación. Gracias, Carmen. Y hasta la próxima. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.